Hoy en día podemos decir que el Islam es una religión que tiene alrededor de 1.8 billones de seguidores. Podemos decir que es una religión monoteísta de la rama de Abraham, las cuales serían tres religiones principalmente: el judaísmo, el cristianismo y el islam, o así es como lo definen en el occidente. Ya cuando se mira el islam desde otra perspectiva o desde adentro, pues se puede ver otra realidad. El islam no es la tercera religión de una triada. El islam es la misma religión, no solamente desde Abraham, sino desde Adán. Esa es otra forma de ver el islam, porque lo que podemos analizar de las otras religiones es que hubo una revelación a un profeta y luego la gente formó una religión a partir de ese mensaje que recibió el profeta. Se fue desarrollando un sistema, ¿no?, de doctrina, de creencias, gente que empezó a dar análisis diferente de otro punto de vista, mezclarse con otras religiones, mezclarse con otras culturas, otros idiomas y una alteración de los libros sagrados. En algunas religiones se ve que tomó, a lo largo de la historia, la religión tomó un toque más étnico, más nosotros somos, por ejemplo, con el tema de los judíos, inicialmente no era un tema étnico, inicialmente era el mismo mensaje que Dios siempre ha enviado. Entonces, hoy en día podemos decir que la mayoría de las religiones distan mucho de la revelación inicial. Pasa lo mismo con el Islam. La única diferencia es que nosotros seguimos manteniendo la revelación original en el idioma original, y que ese idioma no es un idioma muerto. Entonces tenemos acceso a entender el idioma por medio, obviamente, del estudio del árabe clásico y todo. No necesariamente es el idioma que la gente hable hoy en día, pero es un idioma todavía que se entiende, que se estudia y que hay personas dedicadas a eso. Y bueno, la gente que se dedica a aprender el Corán, inclusive los árabes pueden entender muchísimo del Corán si conocen el árabe clásico. Entonces, de pronto esa puede ser la diferencia. ¿Qué otra diferencia puede haber con respecto a las dos fuentes principales de conocimiento del Islam? Son el Corán y la Sunna. La Sunna se puede describir como todos aquellos actos, palabras, permisibilidades, hasta inclusive prohibiciones, es decir, actos en general de todo tipo del profeta Muhammad, descripciones del profeta Muhammad, porque hay hadices que no son narrados obviamente por él, sino los sahabas o sus compañeros narraron algo acerca de él. Los hadices están compilados hoy en día en lo que se conoce como los libros de ahadith. Esa sunna está compilada en esa forma. Ahadith es el plural de hadith, que significa narración o hecho, es más bien como la palabra significa hecho, y esos hadices, como se dice en español, están clasificados, contienen una cadena de narración, y esa cadena de narración, las personas que se dedican al estudio de la ciencia de los hadices se dedican a estudiar la cadena de narración de los hadices. Entonces, con el fin de verificar la validez de ese dicho, si es un dicho que es veraz, si es un dicho que es bueno, pero hay algo que de pronto está faltando, ya sea en la cadena de narración o en el texto como tal, porque se analiza el texto y la cadena de narración, o sea, quién le narró a quién, y de quién, y de quién, y de quién, hasta llegar al profeta Muhammad. Entonces, pues, las personas que estudian las ciencias de hadith estudian las biografías de los narradores, estudian la veracidad del texto, y según eso hacen una clasificación. Bueno, esa clasificación se ha venido haciendo hace cientos de años, no es algo nuevo. Y hoy en día tenemos varios libros o compilaciones de ahadith, entre las más acertadas, o se conocen como los Sahihain. Los dos libros Sahih, o los dos libros veraces, son los libros de Bukhari y Muslim, siendo Muslim estudiante de Bukhari. Contienen
miles de ahadith, miles de relatos sobre el profeta, y están divididos como los escritores o los sabios lo dividieron por libros, ¿no? El libro de la purificación, el libro de la oración, por temas. Los hadices es una segunda fuente. La fuente principal hasta el final de los tiempos siempre va a ser la revelación divina. La revelación divina solo proviene de Dios. Los hadices se pueden dividir como las enseñanzas de los rituales, que son aculturales y atemporales, es decir, hasta el final de los tiempos nosotros seguiremos practicando los mismos rituales, no tienen nada que ver ni con la cultura de donde venimos, ni con el tiempo en el que vivimos, es decir, no afecta en nada. Las personas no tienen la necesidad de hacer una reforma en cuanto a sus rituales, eso es algo que ya está prescrito, y la sunna del profeta lo que hace es confirmar o dar los detalles acerca de esos rituales que el Corán habla de manera general. El Corán habla de manera general sobre el ayuno, el Corán habla de manera general sobre la oración, sobre el hajj, etc. Y la sunna nos da esos detalles de exactamente cómo realizar esos actos. Otras sunnas, pues obviamente es toda la vida del profeta. De esos hadices, de esos relatos se ha extraído lo que se conoce como la sira o la vida del profeta Muhammad, que yo, en mi opinión, es el tema más importante al inicio del Islam, es aprender qué es el Islam, y para aprender qué es el Islam hay que entender quién era Muhammad, ¿no? Muhammad era un profeta, fue un profeta de Dios, descendiente directo de Ismael y por ende de Abraham, 5.000 años obviamente después, pero con una genealogía hasta Ismael. Es el descendiente de Ismael y se puede más o menos decir que cumple con la profecía que habla en la Biblia, que de la primogenitura de Abraham vendrá una gran nación. Obviamente, pues en discusión con la gente del libro, como se conoce en el Corán, que se refiere a los judíos y a los cristianos, dicen que no, que se trata de Ishaq, pero realmente el primogénito de Abraham fue Ismael. Ese fue su primer hijo. Entonces, él es un profeta que nació en Arabia, lo que hoy en día se conoce como Arabia Saudita, en Mecca, en una familia o venida de la tribu o de la familia más dominante en la región, que eran las personas encargadas de la Kaaba. La Kaaba fue de pronto podríamos decir que el primer templo construido, de hecho lo construyó Abraham e Ismael, en esa región. Ismael creció en esa región. Su padre fue enviado por Dios con Agar, la mamá de Ismael, a esa región y los dejó ahí. No había nada, no había nadie. Y bueno, él creció en esa región y luego se construyó la Kaaba, que fue el primer templo, la primera mezquita, por decirlo de alguna manera, entendiendo como mezquita un lugar donde la gente ora a Dios. Y sabemos perfectamente que pues Abraham era monoteísta, pero no tenía una religión definida como la podemos tener hoy. No era ni judío, no era ni cristiano, y bueno, nosotros consideramos que el Islam en sí, según el idioma árabe, significa sumisión. De hecho, hay dos palabras que están relacionadas: sumisión, Islam, y salam, que viene de la misma raíz de Islam y significa paz. Entonces, una sumisión pacífica y voluntaria hacia el Creador. Por ende, podemos analizar el Islam como la no religión, la falta de religión, ¿no? La falta de religión en el sentido de la falta de doctrina compleja o de rituales complejos o hacer parte de una religión que tenga un clérigo o una jerarquía. Nosotros no tenemos esos conceptos en el Islam original. Entonces podríamos decir que el Islam es un rechazo de los ídolos de cualquier tipo, ya sean ídolos físicos o ídolos intangibles o ideologías que son una forma de ídolos, y un rechazo total a todo ídolo y una devoción absoluta al único verdadero Dios, que es el creador del universo, el creador de todo lo que existe.
Ese es el mensaje del Islam. Entonces, el mensaje del Islam empieza con una no doctrina, una falta de doctrina, simplemente un monoteísmo absoluto, radical, tanto así que llevó al rechazo de cualquier imagen que pueda ser adorada. Hasta el profeta prohibió que lo retrataran porque él sabía que las personas con el tiempo tienden al politeísmo por alguna razón. Entonces, ese fue el mensaje más claro del Islam. El mensaje más claro del Islam es no adorar a nada excepto a Dios. Eso es el significado de la ilaha illa Allah, que significa no hay deidad excepto Allah, excepto Dios. Ilaha se puede traducir como deidad, quiere decir cualquier cosa que la gente adore. Puede ser cualquier cosa que la gente adore. Tanto así que Allah dice en el Corán: ¿acaso no has visto a aquellos que toman por ilah a su ego? Porque y inclusive ese es un verso que hoy nos aplica muchísimo, porque hoy en día estamos en la era del ego, en la que el ego es el Dios. Entonces, nosotros mismos y yo y mis necesidades y mis deseos y mis planes y mis proyectos, y excluimos a todo el mundo. Somos muy individualistas y es una era en la que se alaba al ego, y eso es una deidad. Una persona adicta a cualquier forma de adicción que exista, que puede ser cualquier cosa, o el centro de la vida de cualquier persona, cuando no es el creador, se vuelve un ilah. Entonces el ilah no es necesariamente María, Jesús en el catolicismo, o los dioses de los hinduistas, de los hindúes, sino cualquier forma de adoración que no sea el único Dios. Por eso digo, una forma puede ser cualquier Dios, ya sea intangible o inclusive una ideología. Hay gente que hoy en día adora al Islam y no a Dios. Hay gente que adora la corriente o de pensamiento islámica que siguen y no a Dios. Y por eso se genera el fanatismo y por eso se generan los conflictos, porque las personas defienden más lo que creen que a Dios. E inclusive es interesante cómo Abu Bakr, el mejor amigo del profeta y primer califa del Islam, dijo que todo lo que imagines de Dios, cualquier pensamiento que te venga a la mente sobre Dios, Él es todo menos eso. Es increíble. O sea, todo lo que se me pueda ocurrir en mi cabeza desde el día en que tomo conciencia hasta el día que muera sobre Dios, tengo que decirme a mí misma: Él no es eso. Porque los seres humanos tendemos a adorar a un Dios que creamos en nuestro inconsciente. Y en psicología se dice que las personas adoran a un Dios que es la representación de ellos mismos, es decir, de nosotros mismos, de forma divina y perfecta. Para nosotros ese es un Dios. Ese es el concepto que tenemos de Dios. Entonces, Dios es inabarcable, inexplicable, incomprensible. La mente humana no lo puede definir. La mente humana no lo puede comprender. Por eso esas formas de ver a Dios limitadas van en contra de la misma esencia de Dios, porque Dios es realmente infinito en todos los aspectos. Nosotros lo único que conocemos de Dios son los atributos con los que Él mismo se ha definido, pero también sabemos que esos atributos utilizan palabras, o sea, las palabras, por ejemplo, el misericordioso, el compasivo, son palabras que nosotros podemos entender en nuestros diferentes idiomas, ¿no? Lo podemos comprender pues desde el punto de vista humano, y no nos llevan a abarcar realmente el significado de esos atributos cuando son aplicados al Creador. Entonces, cuando nosotros vemos esa magnitud, cuando nosotros empezamos a entender que tal es la magnitud del Creador que ni siquiera lo podemos comprender, ahí es donde empezamos un proceso de unicidad.
¿sí? Porque aunque el mundo se vea disperso y yo vea diferentes cosas que están pasando en el mundo y en mi vida personal, en el fondo hay una fuerza única que parece que todos los cabos volvieran a esa fuerza única, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo nací en un país, en una generación, en una familia determinada y con unos talentos y unas capacidades y bueno, ciertas cosas me han pasado en la vida y todo parece como separado. Inclusive los seres humanos tendemos a rechazar una u otra parte de nuestra vida en algún momento, como que no, yo hubiera querido otros padres, hubiera querido otra situación, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta porque somos imperfectos, que todo está unido y hay una fuente divina que se encargó de escribir ese destino de esa manera para un propósito más grande de lo que yo pueda comprender. Entonces es cuando yo empiezo a percibir manifestación de ese Dios, de esa divinidad, mas no lo puedo percibir a Él, no puedo percibir su magnitud, no puedo percibir su grandeza, no puedo percibir su majestuosidad, excepto a través de la manifestación de la creación. Entonces hay un famoso hadith que dice, un hadith qudsi que dice, solía ser un tesoro secreto y amé ser conocido. Se refiere a la razón por la cual Dios creó todo lo que existe, ¿sí? Porque la única forma en la que nos podemos acercar a un conocimiento de Él es a través de es su manifestación en la creación. Obviamente teniendo en cuenta que Él está por encima, metafóricamente hablando y bueno, también lingüísticamente hablando, por encima de la creación, o sea, pues, más allá de la creación, porque obviamente Él no hace parte de lo creado, Él está por encima de lo creado, de su propia creación. Entonces no tenemos ese concepto de que Dios está en todas las cosas, que el perro es Dios o no lo veo al perro, al gato y en la planta como manifestaciones de Dios, manifestaciones de su poder creador, pero no son parte de Dios ni Dios. O sea, no los concebimos como lo mismo, no concebimos la creación y el creador como lo mismo. Por eso decimos Subhanallah. Subhanallah, que se traduce como gloria a Dios, en realidad significa trascendente es Él, trascendente es Dios. Y cuando yo digo trascendente, quiero decir, o sea, Él trasciende la creación, Él está por encima de la creación. Y no me estoy refiriendo a puntos cardinales, norte, sur, arriba, abajo, este, oeste, enfrente, atrás. Estoy hablando ni geográficamente, estoy hablando metafóricamente. Obviamente la forma que lo podamos comprender es difícil porque somos seres creados y como seres creados somos limitados en nuestra comprensión. Como nosotros abarcamos un espacio, nosotros nos regimos por un tiempo que también es una creación de Él. Entonces no nos cabe muy bien ese concepto de eternidad. Es más, es curioso porque sí podemos comprender una eternidad. Una vez existo, puedo comprender una eternidad, es decir, seguir viviendo para siempre, pero no puedo comprender que antes de la creación, de mi propia creación, haya una preexistencia. Entonces Él es preexistente, Él no tuvo inicio, siempre ha sido, siempre es. Por ende no hay tiempo relacionado con Él. El tiempo es una creación de Él para este mundo, ¿no? Y obviamente hoy en día sabemos que el tiempo es relativo, o sea, inclusive dentro de nuestra misma creación, como del universo, es relativo. Entonces obviamente podemos llegar a esa conclusión de que es una creación de Él también. El Islam tiene varios aspectos. El Islam tiene aspectos externos, aspectos internos, aspectos intelectuales y de profundidad, podemos decir la dimensión de la profundidad. Como aspectos externos, empezando a hablar de los aspectos externos, muchas personas dicen, pero ¿por qué hay que adorar a Dios con
con unos movimientos físicos. Sí, la verdad es lo que hay que adorar a Dios es con el corazón, porque no somos solo espíritu. Nosotros rechazamos el concepto de que tenemos que deshacernos del cuerpo, que tenemos que deshacernos de la parte física, porque somos uno, somos cuerpo y espíritu. No somos separados en esta creación, en este estado en el que nos encontramos. Por ende, adoramos a Dios con el cuerpo y con el espíritu. Y están conectados el cuerpo y el espíritu. Lo que yo le doy a mi cuerpo afecta al espíritu. De ahí la importancia de comer de manera ética. Las prohibiciones de ciertos alimentos no son un capricho de Dios. Nada de lo que Dios ha prohibido o ha permitido es en base a un capricho. Es en base a una sabiduría divina de lo que es bueno y no es bueno para el hombre. Entonces, todo lo que hacemos, comemos, consumimos, todo lo que ingresamos, ya sea por el estómago o por los ojos o por los oídos o por la mente, etcétera, tiene un efecto en el espíritu, porque no estamos separados, son las puertas de entrada del espíritu. Entonces, el verdadero propósito del Islam es una ascensión espiritual, una conexión con esa divinidad, con ese Dios, una conexión en esta vida que es supremamente importante, porque tampoco rechazamos la vida de este mundo. O sea, ese concepto que vemos hoy en día de que la vida no vale nada, de lo que importa es el más allá, es ajena al Islam original. Hoy en día desafortunadamente lo vemos inclusive en algunos musulmanes. Es ajena al Islam. El Islam no trae ese concepto de separarnos de la vida de este mundo. La vida de este mundo y la vida del más allá están relacionadas. Como yo vivo aquí es como voy a vivir en mi más allá. Entonces, lo que yo hago aquí es importante. Y no vine a este mundo simplemente por algo vine a una vida física. Contribuir a la vida física es importante. Del desarrollo en la vida física es importante. O sea, no podemos subestimar esta vida, ni la creación, ni la belleza de la creación, porque por medio de la belleza de la creación nos acercamos a Él también, como dije anteriormente, es manifestación de Él. Y por medio de todo lo que hagamos bueno y productivo en esta vida, nos acercamos a Él también. Entonces el Islam básicamente viene a dictarnos lo que es ético, lo que es correcto, lo que debemos evitar. Y de hecho, desde el punto de vista del Islam podemos rechazar muchísimas formas de pensamiento, muchísimas líneas de pensamiento que no van de acuerdo al Islam. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con que el fin justifique los medios. Pero no hablamos desde nuestro punto de vista como seres humanos, sino de lo que nos muestra el Corán. El Corán nos dice que tanto el Corán y la Sunna, que la intención es lo más importante. En la Sunna encontramos un dicho del profeta o hadith que dice Innal amalu binniyat. Todas las acciones van de acuerdo a la intención. Entonces mi acción va a tener un valor. Aparentemente mi acción puede parecer buena, pero cuando la intención no es la correcta, esa intención no tiene valor. Entonces nosotros tenemos en cuenta el valor aparente de las cosas y el valor metafísico o trascendente de las cosas que solo Dios conoce. Y entonces en el día del juicio se verá el resultado de lo que físicamente hicimos. Lo que físicamente estoy haciendo todo el tiempo tiene un efecto, no solamente en el más allá, también aquí. De hecho, una de las formas de analizar nuestra vida es porque cuando nosotros analizamos las consecuencias de nuestros actos podemos ver el origen de las decisiones que hemos tomado y usualmente falla en las intenciones. Entonces, no separamos la vida del más allá de la vida del más acá. No vivimos en este mundo en abandono absoluto. De hecho, en el Islam no está recomendado el apartarnos del mundo, el vivir en una montaña, por ejemplo. No es algo que hace parte del Islam, obviamente, pues si vivo en una comunidad diferente. Pero me refiero a alejarme del mundo. De hecho, hay otro hadith que dice, es mejor aquel que vive con la gente y tolera su molestia, es decir, tolera aquello que les molesta de las personas, a aquel que se aleja para evitar la molestia de las personas. O sea, crecemos más espiritualmente
en contacto con las personas y en contacto con aquello que nos molesta a las personas, porque obviamente el contacto con los humanos va a generar molestias. Eso es vivir en comunidad. Es mucho más fácil decir soy un súper buen musulmán porque vivo solo en la selva, no tengo ningún contacto humano, pero en realidad el desarrollo viene de ese contacto con los demás. Entonces el Islam tiene una visión muy moderada, es demasiado racional, demasiado sencilla. Los rituales son demasiado sencillos, la gente los ve como algo complejo porque son en árabe. Una oración dura 5 minutos o menos. Una unidad de oración dura aproximadamente 50 segundos o 1 minuto si se hace de manera despacio, con calma. Entonces es una religión muy sencilla y nosotros lo vemos como un estilo de vida, porque el Islam no es algo que acompaña de fondo de música a la vida. El Islam va de la mano, o sea, el Islam nos va mostrando cosas tan sencillas hasta cómo dormir, cosas sencillas como comer, cómo relacionarnos con los otros, ¿sí? Cómo hacer transacciones que sean éticas, que sean justas. Las definiciones de musulmanes es aquel de quien está a salvo, las personas están a salvo de su lengua, de sus manos. Eso es un musulmán. Cuando yo digo As-salamu alaykum, le estoy diciendo a la persona que la paz esté contigo, no solamente, que tengas paz, no, estás recibiendo que la paz esté contigo y de parte de mí hay paz, es decir, estás a salvo de mí también. Es un saludo interesante. Y en el Islam somos muy verbales. De hecho, el idioma árabe expresa en todo el tiempo cuando decimos palabras como Alhamdulillah, que se traduce como gracias a Dios. Subhanallah, gloria a Dios, ya expliqué que sea trascendente Dios. Alhamdulillah significa alabado sea Dios, pero la alabanza en árabe es muy específica, es toda la gratitud y toda la admiración para aquello que Él ha creado, para aquello que Él ha decretado. Entonces todo el tiempo estamos repitiendo palabras de bendición. Y hoy en día podemos hablar de la programación neurolingüística y sabemos que lo que decimos tiene un impacto importantísimo en nuestra forma de vivir. Y desafortunadamente el verdadero Islam dista muchísimo de nuestro ejemplo como musulmanes, porque nosotros los musulmanes estamos en completa ignorancia de nuestra propia creencia, de nuestra propia religión. Estamos fragmentados y estamos enfocados en cosas muy superficiales. El Islam es demasiado sencillo, la gente entra al Islam con una palabra. Y si una persona entra con esa palabra, que es no creer en más nada digno de oración excepto Dios, y conocer y admitir y reconocer la profecía de Mohammed, que para eso es el estudio de la vida de Mohammed. Cuando una persona lee la historia de Mohammed es casi imposible no creer que fue un profeta. Es imposible no creer. Es evidente que fue el último profeta que Dios envió. Entonces, si una persona tiene esos dos conceptos claros, inmediatamente es musulmana. La declaración de fe, porque ahí voy, el Islam tiene aspectos externos, como empecé a hablar anteriormente, que podríamos decir que son como la dimensión horizontal. Es decir, nos reconocemos por medio de esos actos. Cuando una persona dice la shahada, esa persona la dice, pero surge de una creencia que ya está, o sea, la persona ya es musulmana, simplemente falta decirlo en público. Y el decirlo lo que hace es que esa persona sea reconocida en la comunidad y reciba sus derechos y también adquiera sus obligaciones hacia los demás, del respeto y etcétera, todos los derechos y deberes que tenemos como musulmanes. La oración es un medio para adquirir esa conciencia de Dios, que es la base de todo acto de un musulmán. Y todo acto, no a nivel personal simplemente, a nivel social, inclusive a nivel político, a nivel económico, a todos los niveles. La política en el Islam parte de ese principio también, de la conciencia absoluta de Dios, la conciencia profunda de Dios. Porque cuando yo tengo una conciencia absoluta y profunda de Dios,
Yo no necesito que nadie me recuerde que no debo robar, que no debo mentir, que no debo engañar. ¿Sí? Lo tengo claro porque yo estoy viendo a Dios presente en mi vida todo el tiempo. De ahí surge la tercera dimensión del Islam, que es la profundidad, que es adorar a Dios como si lo vieses, y si no lo ves, saber que Él te ve. Es esa conciencia profunda. No necesitamos un policía que nos esté mirando todo el tiempo. De ahí fue que las sociedades musulmanas en un momento histórico fueron de las sociedades más seguras que ha visto la historia. No había necesidad de robarle a nadie, porque hay una conciencia profunda de Dios. Y se veía en los mercados, la gente le decía al vecino que tenía un negocio de competencia: me cuidas el puesto, ya yo vengo. Y si una persona se acercaba a ese puesto, el vecino salía, atendía la compra, dejaba el dinero sobre la mesa y volvía a su puesto. No hay un engaño, porque hay una conciencia tan profunda de Dios. No se trata de las cámaras, no se trata de lo que la gente opine. Se trata en realidad de una conciencia profunda de Dios, que cuando se pierde esa conciencia de Dios, se cae la estructura. O se sostiene solamente porque dependemos de lo que dirán las personas, pero no de lo que piense Dios. Y ahí es donde surge la hipocresía, realmente, en esa falta de conciencia y en el actuar para que los demás me vean. Entonces el Islam se levanta en esa base de la conciencia de Dios, y la dimensión vertical del Islam es la creencia, es ese creer en Dios, y obviamente creer en su creación, y parte de su creación son los ángeles, que son sus siervos, por medio del cual el ángel Gabriel trajo la revelación. Y esa revelación es una revelación de origen divino, y la recibió un ser humano, que son los profetas, en los cuales nos habla del día del juicio, en el día en el que responderemos por nuestros actos. Nos habla de un más allá y un decreto, creer en un decreto. Y ese decreto lo podemos explicar fácilmente como saber y tener conciencia de que Dios, omnipotente, omnisciente, lo sabe todo y siempre ha sabido todo, y eso está escrito. Y hoy en día en física cuántica se dice que la creación del universo es como una representación o una manifestación holográfica, y que todo está grabado en algún lugar. Y eso es lo que en el Islam, sin utilizar esas palabras, en el tiempo del profeta se decía de la tabla preservada. Sí, que es, pues obviamente no podemos imaginarnos cómo es, porque el ser humano hay cosas a las cuales no tiene acceso por medio de su intelecto, que son parte de lo que conocemos como parte del oculto, de lo que no podemos llegar a tener conciencia ni conocimiento absoluto. Y parte de eso es la tabla preservada, en la cual todo está escrito. Mas no significa que el ser humano no haga por estar mejor, por hacer el bien, porque hay un balance entre, no somos absolutistas con el tema del decreto, ni nos vamos al extremo del libre albedrío, porque el extremo del libre albedrío es prácticamente asumir que Dios no sabe lo que yo voy a hacer, y es imposible, porque entonces le quitaríamos los atributos de perfección del Creador. Hay un balance ahí. Hay un balance entre Él lo sabe todo, pero también tengo un libre albedrío. Y ese libre albedrío en verdad tengo la libertad de escoger cómo responder ante las situaciones que la vida me pone, pero esas respuestas Él ya las conocía. ¿Sí? Tengo una tendencia a buscarlo a Él, y entonces Él me abre las puertas para encontrarlo a Él, conectarme con Él, pero Él ya lo sabía. Entonces el Islam siempre es un balance entre los dos extremos de todas las cosas. Por eso es cómico que las personas hoy en día se definan como musulmanas y se pongan un apellido: musulmán esto, musulmán lo otro, y las sectas, y etcétera, porque el Islam es tan balanceado que no hay cabida para definirse en ideologías o en líneas de pensamiento exclusivas. O sea, obviamente hay personas con unas tendencias, ¿no?
Y el Islam, el profeta dijo, las diferencias de opiniones son una misericordia para la umma. No hay respuestas blanco o negro. Yo creo que lo único blanco o negro que hay es: no hay nada de ignoración excepto Dios, y Mohammed fue su último profeta y siervo y enviado. A partir de ahí se pueden desprender una serie de opiniones con respecto a diferentes cosas, detalles, y el Islam es un camino amplio y abierto a las diferencias de opiniones, y es un estilo de vida. Uno de los primeros versos del Corán fue: Iqra, lee en el nombre de tu Señor que te ha creado y entonces el musulmán está ordenado, obligado a buscar conocimiento. Nosotros no somos una comunidad que llame a seguir a ciegas nada, porque toda persona que hable del Islam después del profeta es humano y puede tener miles de cosas buenas y una sola mala, pero algo tiene que haber que no sea lo más acertado. Más sin embargo, el profeta dijo: aquellos que hacen un esfuerzo por obtener el conocimiento, el que tiene la respuesta correcta tiene 2 buenas obras, y el que la tuvo incorrecta, una buena obra. Porque el esfuerzo cuenta y nunca es malo. Nunca es malo. Las diferencias de opiniones nunca son malas. El Islam es atemporal y acultural. Se adapta a cualquier cultura y a cualquier tiempo. Y con cualquier cultura y con cualquier tiempo surge la necesidad de replantear nuevas formas de aplicación de diferentes conceptos del Islam. Entonces nosotros no creemos que la aplicación de la ley, como lo dicen los medios de acusación a la Sharia, que le van a cortar la mano a todo el mundo, que no es así, no es blanco y negro, no funciona así, porque depende de la situación en que vivamos, en la cultura que vivamos, en el contexto histórico en el que nos encontremos. Todo se tiene que evaluar, y según esa evaluación los sabios sabrán qué aplica y qué no aplica. Pero hay cosas que no dependen de eso, y es la creencia en la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la conciencia absoluta y profunda de Dios, y los medios que utilizamos para esa conexión, como la oración, el ayuno, la caridad. Y entonces realmente es lo que importa, porque el resto puede variar. No es que varíe el Corán. El Corán es un mensaje supremamente universal, pero la aplicación de diferentes aspectos del Islam pueden variar, y gracias a Dios tenemos una historia de 1400 años que lo ha probado, que hay cosas que aplicaron en un momento, no en otro. Ciertos líderes tomaron ciertas decisiones, y con eso también nos enseñaron que el Islam está en constante reforma, no de creencia, sino de aplicación según momento, tiempo, espacio y situación. Entonces realmente eso es el Islam. El Islam es un estilo de vida. El Islam es abandonar toda ideología. Es una entrega y una libertad absoluta, y es una entrega absoluta al Creador. Es perder el temor a todo. Obviamente hay unos temores que son naturales en el ser humano, pero que no vayan de la mano con esclavitud y dependencia. El Islam es cura, porque cuando somos dependientes y somos esclavos de cosas creadas, desarrollamos enfermedades, tanto físicas como psicológicas como emocionales. Pero cuando hay una comprensión de quién es mi Dios, hay una cura interna, y una cura interna se manifiesta en la sanación externa, que todo empieza en la mente. Una persona que es dependiente emocional de su pareja y realmente comprende que el único Dios digno de adoración es Allah, empieza a superar esas dependencias. Cuando una persona empieza a entender que su vida tiene sentido así como fue, deja de rechazar su historia y empieza a aceptar quién es, diciendo: Dios, tú sabes mejor, porque hay una sabiduría divina detrás de todo.
Y el musulmán es consciente de que aunque yo no entienda, sé que hay una sabiduría ahí. Entonces se produce un estado interno de silencio y de paz. Ese silencio se conoce como sakina, que se traduce, algunas personas lo traducen como paz. Sakina viene de sukun, que es silencio. Y saken también significa el lugar donde uno habita, que debe ir de la mano con un lugar pacífico, ¿no? Una casa donde no haya paz no es necesariamente sakana. Entonces se produce ese silencio interno porque hay una claridad de que Dios tiene conocimiento superior y que lo que Él ha decretado tal vez yo no lo pueda entender. Ese es el significado del Islam.